Buenos días, me llamo María, voy a ser la moderadora de este seminario. Es un seminario técnico sobre viverismo que está dentro del proyecto TRIMAC. TRIMAC es un proyecto Interreg MAC de los fondos FEDER de la Unión Europea y está basado en la red euroafricana de, para la conservación de los espacios naturales que tenemos en la Macaronesia. Y como he comentado, tenemos también como socios del proyecto terceros países que están colaborando también en el proyecto y de ahí la traducción simultánea al francés, ¿vale? Que para los nuevos admitidos simplemente hay que darle abajo a la interpretación y se puede poner esa opción. Así que nada, el seminario constará de 3 ponencias que os iré presentando. Y nada, esperamos que disfrutéis del seminario. Después de cada ponencia habrá una ronda de preguntas. Entonces, agradeceríamos que todas las preguntas, como somos mucha gente, las fueseis poniendo por el chat y yo las recogeré y las iré exponiendo cuando termine la ponencia una a una, ¿vale? Por supuesto, si alguien necesita hacer algún comentario verbal, también lo puede indicar por el chat y se le abrirá el micro. Pero bueno, si os van surgiendo preguntas a lo largo de la ponencia, por favor, anotadlas en el chat y las iremos recogiendo, ¿vale? Así que ya para comenzar, os voy a presentar a Juan García Medina, que es el encargado de los viveros forestales del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y nos va a hablar sobre viveros de planta nativa canaria. Entonces, bueno, la evolución del trabajo en viveros y sus distintas etapas desde los principios del siglo XX han tenido una sucesiva adaptación, sostenibilidad y resiliencia como ejes de la transformación en un escenario de cambio climático como tenemos ahora mismo. Así que, Juan, cuando quieras comenzar, muchas gracias y comenzamos con la primera ponencia. Muchas gracias. Juan, tienes la palabra. Bueno, ahora se me oye bien. Gracias. Bueno, la idea de esta exposición es dibujar un poco la evolución que han tenido los viveros en toda esta etapa. Hablamos de principios del siglo XX, estamos hablando de 1940 y vamos a intentar llegar hasta la etapa actual y un poquito también intentar aventurarnos a qué va a pasar en una etapa futura. Y esa etapa futura le vamos a poner término en 2030, que es una fecha significativa. Y un poco me voy a mover en el ámbito de lo que ha sucedido en Gran Canaria, pero que es extrapolable al resto de las islas. Para empezar, un poco a hacernos la idea de qué es un vivero de planta nativa canaria. Propiamente, un vivero de planta nomás. El vivero básicamente es planta cultivada, planta que hay que cultivar. Y la planta nativa, vamos un poco a hacernos la idea de qué entendemos, que es la propia, la natural, la que ha evolucionado en una determinada región biográfica. En este caso, la planta canaria está en una región llamada Macaronesia y un poquito lo que vamos a hacer es hablar de la planta de una, digamos, haciendo el símil, de una provincia de esa región y que presenta una flora muy rica, muy especial, que tiene más de 2.000 especies de flora vacular terrestre y un nivel de endemismo altísimo para un territorio tan corto. Estamos hablando de más de 500 especies. Vamos a pasar un poco a qué entendemos por un vivero de planta nativa.
entendemos que es una infraestructura destinada a la propagación de la flora propia de la región biográfica, en este caso de la que hablábamos antes, de Macaronesia. Venga. Bueno, ya les había hablado de lo que entendíamos planta nativa y estábamos un poco explicando lo que entendemos por un vivero de planta nativa. Aquí entramos un poquito más en lo que es un vivero de planta nativa. Cualquier vivero que se precie pues tiene que tener un área de propagación, tiene que tener unas parcelas de cría, un mínimo almacén y un depósito de agua. Si lo quieres mejorar un poco, pues tendrás un sistema de reciclaje que es agua, el agua que fluye de los cultivos, la puedas aprovechar. Una vez visto esto, yo creo que para abordar el tema de la evolución, vamos a agarrarnos a unas cuestiones. Y las cuestiones son por qué se produce planta nativa, y las preguntas siguientes que nos tendríamos que hacer sería cómo se han producido, y para eso vamos a hablar de dos etapas. Otra etapa sería la que contestaría la pregunta de dónde y cómo estamos produciendo actualmente, y una etapa futura sería la que nos hablaría de qué especies y cómo se producirán en esa supuesta etapa futura. A la pregunta de que por qué se produce la planta nativa, debemos saber que la mayoría de las especies nativas son de un muy alto valor ecológico y tienen muy poco valor comercial. Entonces, las producimos por razones científicas, administrativas y económicas. Las científicas son de sobras conocidas, que son porque son las adecuadas a la región biográfica en que estamos, y es donde mejor están adaptadas y donde mejor pueden prosperar. Las administrativas porque las autoridades tienen obligación de conservar, de mantener el medio ambiente. Y las económicas pueden ser porque determinadas especies de nuestra flora pues tienen otras aplicaciones que ahora veremos. Realmente pues existe una demanda de las administraciones públicas y hay una demanda privada en menor medida, y que esa demanda está orientada en mayor medida a la restauración forestal, a la restauración ambiental, a la conservación de especies, pero también hay la que está dirigida a la ornamentación. Muchas plantas de nuestra flora tienen un alto valor ornamental y se utilizan para ese fin, tanto en jardinería pública como privada. Pueden producirse para fines científicos, para estudiar esa especie, y pueden haber otros que son, digamos, de menor demanda, pero que pueden ser los usos medicinales de nuestra flora, el uso forrajero, el uso que últimamente se le está dando como refugio de insectos benéficos para la agricultura, como plantas hospedantes. Y ahora ya nos vamos a meter realmente en los antecedentes y un poco empezar a ver la evolución de los viveros de planta nativa canaria. Y ahí nos tenemos que remontar a la fecha de 1940, en que aparece un plan general de reforestación. Ese plan general afectaría pues a todo el territorio nacional, y incluyéndonos a nosotros. Y la idea era plantar 6 millones de árboles en 100 años. Un poquito atrás, en la etapa, digamos, cero, en la que reflejo como cero, hablamos de los siglos XVIII y XIX. La idea de reforestación no pasaba precisamente por viveros, sino que la idea era más bien de siembra directa en el suelo. Y ya a finales del siglo XIX es cuando realmente se toma en valor la idea de vivero. Por eso, digamos, el punto de partida lo hacemos aquí, en este famoso plan general de reforestación.
Y en esta etapa se crea un organismo que se llama Patrimonio Forestal del Estado, que va a ser el que haga todos los esfuerzos económicos y de gestión para crear una red de viveros por todo el país. En algún momento va a llegar hasta haber 17 viveros forestales, de unos 40 que en principio se crean. Ahí estaríamos incluidos, en este caso de donde les hablo, el vivero de Tafira, pero también se crean en Gran Canaria el vivero de Ñameritas, el vivero de Tamadaba y el vivero del Llano de las Brujas, que hacia 1950 empiezan a funcionar. Más tarde, por lo que les hablaba de los 700 viveros, aquí también se crean 2 más, los Tilos y el Huerto de los Romeros. Y un organismo del Cabildo también se crea, y, que es el Jardín Canario, y hacia 1952 también tiene un vivero. En toda esta etapa va a haber un cambio de gestor, digamos que va a aparecer el ICONA en 1971, que continúa con todo este esfuerzo para llevar a cabo ese plan repoblador. Ahí en todo ese lapso de tiempo hasta 1998 pues aparece el movimiento ecologista, las ideas regionalistas que de algún modo le dan valor a la flora canaria y digamos que hacen esfuerzo para que un poco se potencie lo que es este sector. Esta etapa acabará cuando las competencias forestales y medioambientales pasan al gobierno de Canarias. Aquí se pueden hacer una idea de cómo era en aquella época los primeros viveros forestales y las características que presentan, o sea, que eran cultivos en el suelo con, digamos, con instalaciones bastante rudimentarias y de algún modo las técnicas eran muy similares en toda España, pero muy similares en toda España, les hablaba, en el que se plantaba de la siguiente manera, en áreas en el suelo, no se acerque mucho ahí, pero bueno, no. Con contenedores Juan, disculpa, hemos dejado de escucharte. ¿Puedes reactivar tu micro? ¿Me oyen otra vez? Sí, ya te escuchamos. Gracias, continúa. Ok, estábamos hablando del tipo de envase que era lo que difería del resto del estado en el que se trabajaba a raíz desnuda. O sea, la variante, en Canarias se presenta la variante en los viveros que se empieza a trabajar a raíz desnuda. Y eso consistía en que se plantaban en las eras y la planta se arrancaba, pero pronto se dieron cuenta los que trabajaban en aquella época en nuestras islas de que nuestro clima no soportaba o la planta no se recuperaba adecuadamente y se recurrió a utilizar envases, en este caso los famosos canudos de caña, que eran unos envases hechos a partir de los tallos de la caña común, que se cortaban en trozos, respetando el tabique interior que se taladraba a manera de drenaje para después pasar a ser colocados en las eras, rellenados con tierra cernida y se sembraban. Ese envase más tarde perderá fuerza en los años 60, que aparecerá la bolsa de plástico. La bolsa de plástico que también va a presentar problemas de reviramientos, de raíces remontantes,
de deformaciones en la raíz que también fuerzan a ir buscándole alternativas. Más tarde también aparecerán ya como novedoso y el Icona ya ensayará con ellos, como el Pepper Pot, que es un envase hecho con papel y que aparecía en principio como la solución ideal, pero también presentaba también ciertos problemas y no tuvo la acogida. Toda esta etapa termina de alguna manera cuando el gobierno de Canarias recibe las transferencias en 1988. En esta etapa 2, el gobierno de Canarias ya toma la decisión de que los viveros sean estrictamente de planta canaria, y ya en la etapa anterior, que se me olvidó comentarlo, todavía se cultivaban junto con las especies canarias o con las pocas especies canarias que se cultivaban en aquella época, muchas especies introducidas. Ahora el objetivo, y digamos que de alguna manera en esta etapa, es cuando realmente los viveros forestales se convierten en viveros de planta nativa. En esta etapa también aparece otro vivero más en la isla, el de Osorio, dedicado a Laura Silva, y en esta etapa también vamos a encontrar una mejora notable en medios y el personal se vuelve estable en los viveros. Las características técnicas de esta etapa es que mejora el uso del material de reproducción. En la etapa anterior se cogió la semilla donde y como se pudo. En esta se intenta que el material sea el más adecuado genéticamente, como más próximo y de mejor calidad, los pies de donde se recogían sean sanos, en fin, se tienen mucho mejor cuidado y eso va a mejorar mucho las técnicas de cultivo. La bolsa de plástico y la tierra como sustrato se siguen usando en muchos viveros, pero ya aquí aparecen contenedores ya especialmente diseñados tipo Super Leaf, el Pepper Pot vuelve a ensayarse aquí también, y algunos otros que posibilitan la posibilidad de ensayar y ver conseguir plantones de mucha mejor calidad. Y sobre todo ahora sí que se abre el abanico porque entran en juego propagar muchas especies, unas por motivos de conservación, otras por recuperación y otras sencillamente dedicadas a la restauración forestal. Los medios materiales son mucho más amplios y lo más importante es que el personal coge estabilidad y eso supone mucha mejor calidad en las prestaciones. Esta sería una imagen del vivero de esos años y vemos que todavía la bolsa sigue usándose. Vemos que las eras han cambiado de apariencia. Antes eran hipogeas enterradas en el suelo y ahora son epígeas, y ven que se han construido con ladrillos y bloques sobre el cemento. En la etapa tercera, en que va desde el 98 al 2000, empieza con que las transferencias de competencias del gobierno autónomo al Cabildo hace que se reorganicen los viveros disponibles, y de los viveros que antes enumeré van a quedar 4. Tafira, Osorio, el Huerto de los Romeros y Pilancones, como los que van a seguir produciendo planta nativa en la isla. Aparecen en esta etapa también los encuentros de viveristas auspiciados por el gobierno, por el Cabildo, y dentro de lo que son las jornadas forestales de Gran Canaria, que van a ser un factor de formación y también de encuentro de los viveristas regionales. En esta etapa también se aplican los nuevos conocimientos que van a llegar a través de esos encuentros, que son las técnicas de ambiente controlado, y también se constata en la segunda etapa de este siglo la afectación que empieza a tener en el cultivo de planta canaria el tema climático, el problema climático.
Las características de esta etapa es que a través del encuentro de viveristas, el personal de viveros tiene conocimiento de lo que son las técnicas de ambiente controlado. Estas técnicas son un paquete de recursos tecnológicos que nos van a permitir cultivar de alguna manera controlando mucho más todas las variables que hay en medio del esfuerzo de conseguir producciones de la planta nativa. A esto le van acompañados unos criterios de calidad de la planta que están basados en aspectos morfológicos y fisicoquímicos. Las técnicas de cultivo se van a caracterizar por el uso de los materiales de reproducción adecuados. Empiezan a aparecer las fuentes semilleras, los materiales identificados, de tal modo que el material sea el más idóneo para propagar. Las técnicas también se van a sistematizar. O de alguna manera van a ver, estamos hablando de un proceso de producción y en eso van a haber fases y van a haber operaciones y van a haber un almacenado y van a ver todo lo que conlleva, de alguna manera se va a diferenciar todas esas labores de tal manera que se pone un poco de método en la producción de plantas. El cultivo en contenedor se consolida, de alguna manera la bolsa y el resto se entiende que es un envase a desechar y estos contenedores ya llevan sistemas de direccionamiento de raíces y se presentan en distintos volúmenes para distintas necesidades. En el tema sustratos, estos son totalmente artificiales me refiero a que son formulados con elementos orgánicos y minerales. Y básicamente se buscan sustratos libres de contaminación, de lo que son malas hierbas, pero también con muy poco nivel de fertilización, porque esa se va a hacer a través de fertilización y en las proporciones, en los momentos y de la forma adecuada. Los medios materiales de esta etapa son bastante, digamos, de alguna manera mejoran y esos medios materiales llevan a que los cultivos, en vez de la era que antes las eras que antes estaban en el suelo se eleven y tengan el personal trabaje en muchas mejores condiciones y las plantas estén alejadas del suelo, con lo cual digamos que con esta maniobra lo que se busca es evitar problemas fitosanitarios. Los viveros empiezan a contar con invernaderos y otras instalaciones para apoyar el cultivo. Y en el tema de medios humanos, el personal empieza a recibir formación continua específica de viveros. Este sería el aspecto de las producciones de esa época. Y entramos en lo que es la etapa futura y lo que creemos, por donde creemos que deberíamos ir y poniéndole como fecha el 2030 por ser una fecha significativa en lo que pueda ser la evolución del problema climático en el planeta. Evidentemente en esta etapa el problema del clima, que más, digamos, que como de alguna manera nosotros lo vemos en el vivero, es que no hay estabilidad climática y esta estabilidad climática se intensifica desde la segunda década de este siglo. O sea, estamos hablando de que a partir del 2010 en adelante empezamos a tener serios problemas para cultivar. El sistema actual de cultivo también constatamos que crea una alta huella de carbono, contaminación difusa, se mueve en una economía no circular y lo más grave es que las plantas no son adaptables, no se van a adaptar a las condiciones que van saliendo. La idea sería ir a una transición a un sistema de cultivo de nuestra planta que sea viable, aceptable y respetuoso. Y que aparezca un criterio nuevo
un criterio nuevo de calidad, que es el biológico, en el que la microbiología va a jugar un factor importante. Las características de esta etapa deben estar basadas en la agroecología, que es el conocimiento que nos puede dar, el conocimiento científico que nos puede dar adaptación, resiliencia y sostenibilidad en las producciones. Para optar, lo interesante sería optar por sistemas de cultivo que recojan ese conocimiento, y pueden ser el biodinámico, ecológico, una mezcla de ellos, pero que, digamos, sus prácticas estén basadas en la agroecología. Y porque las técnicas de cultivo que pensamos que se deben adoptar serían la sustitución de los insumos sintéticos y reducir o eliminar el uso de energía fósil, la captación de agua de lluvia y el reciclaje de las aguas, el riego localizado y la fertilización, la cobertura de los cultivos, el uso de microbioma, las micorrizas, y el reciclado de nutrientes con asociaciones del sistema de producción que se tenga con ganadería, o el utilizar las técnicas del compostaje. En cuanto a medios materiales, buscar que los insumos sean kilómetro cero, el que los contenedores sean reutilizables, y en cuanto a medios humanos, que el personal sea estable y esté formado en las labores del cultivo orgánico. Esto sería un típico preparado de la agricultura orgánica, un biofertilizante. Y ya finalmente, para terminar con toda esta un rápido tránsito, pero un poco para hacernos una idea, las conclusiones que podemos obtener de ello es que la mayoría de los viveros que hoy podemos denominar de planta nativa canaria tienen su origen en el Plan S General de Repoblación Forestal de 1940, que el vivero del Jardín Canario quizás sea el primer vivero de planta nativa, que en la etapa 1 que les mostraba antes, las especies de plantas nativas eran mínimamente cultivadas y se cultivaban junto a otras introducidas, que los métodos de cultivo de esa etapa son similares al resto del estado, pero que aquí desarrollan variantes específicas, los canutos, que la conciencia ecologista y regionalista iniciada en los años 70 contribuye a incentivar el cultivo y uso de la planta canaria, ahí estaría Ascan, Liatán, que en la etapa 2 los viveros creados con el Plan General de Repoblación pasan a ser de planta nativa, que la evolución de los métodos y medios de cultivo en esta etapa 2 buscaron la mejora de la producción de muchas más especies, o sea, se abrió el abanico de especies a cultivar, y que en la etapa 3 se adoptan por los viveros total o parcialmente las técnicas de ambiente controlado, y a esto se suma mejoras en los medios materiales y humanos, sobre todo humanos con la formación específica que reciben, que en la etapa futura esa de que hablamos, que constatamos que debe ser la respuesta al problema climático que detectamos, se debe transitar hacia un sistema nuevo de cultivo en el que, basándonos en la agroecología, podamos dar respuesta a la necesidad de adquirir resiliencia y sostenibilidad para poder seguir produciendo los próximos años una planta que sea útil y adaptable a las nuevas condiciones que van a reinar hasta el año 2030. Y eso es todo. Gracias por su atención. Pues Juan, te voy a leer algunas preguntas que nos han hecho por el chat. Antes de nada quería darte las gracias otra vez por dedicarnos tu tiempo y por tu exposición tan interesante. Y mira, por aquí nos preguntan que ¿cuál es la producción anual de los viveros en Gran Canaria? Pues podríamos cifrar que una media serían 250.000 plantas. Wow.
entre los 4 viveros, los que hablaba antes, está Fira, Osorio, Pilancones y el Huerto de los Romeros en Artelera. Pues también nos preguntan que para el futuro de los viveros, si crees que la modernización de las instalaciones puede aumentar la capacidad de producción o si existe algún otro inconveniente. No, evidentemente, el disponer de más medios siempre justificado, siempre va a ir en aumento, va a aumentar la producción. Evidentemente, ese tipo de instalaciones entendemos que con las condiciones de clima son súper justificados. Pues también nos preguntan que si existe alguna limitación legal para que los viveros comerciales que no dependen de las administraciones públicas puedan también trabajar con planta nativa, no protegida. Sí, hay una normativa en relación a eso y digamos que hay determinadas especies que no se van a poder utilizar y hay especies que sí, con autorización, y hay otras que no tienen ningún tipo de problema de reproducirse. Claro. Y mira, también nos preguntan que con qué cantidad de especies nativas y cuántas de ellas, si lo sabes, son endémicas, se trabaja en total en los cuatro viveros que nos has comentado. Pues ahí es variable, depende, porque nosotros trabajamos con, digamos, con los encargos, con una previsión de planta, pero puede variar entre 50 y yo creo que el número mayor pues ha llegado hasta 100. Wow, pues son un montón. También preguntan que cómo se organizan las especies en vivero, si se hace por pisos climáticos, si tiene requerimientos o por otro sistema de Sí, clasificación. evidentemente por pisos bioclimáticos. En un vivero, digamos, como en el que estamos, que propaga plantas de varios climas, de varios pisos bioclimáticos, lo que intentamos es alojarlos en las condiciones más adecuadas de exposición solar. No es igual alojar laurisilva que alojar cardones. Entonces, pues cardones buscaremos una exposición más soleada, más adecuada para ellos. La laurisilva buscaremos una exposición más sombreada o pondremos malla sombra una malla de sombreo para procurarles esa sombra que van a necesitar en determinadas etapas de su cultivo. Claro, por supuesto, cada planta con su adaptación concreta. Mira, también nos preguntan que a quién se le pide autorización de las plantas si se pueden comercializar. En principio, a cada uno de los cabildos, en el caso de Gran Canaria sería la Consejería de Medio Ambiente la que le podría autorizar. Claro. ¿Y cómo controlan las malezas que pudieran aparecer en las plantas? Esta No hay, pregunta se refiere a si utilizáis herbicidas. no hay malezas, nosotros no entendemos malezas, son buenas, son plantas y las que no tienen función, esas se retiran, se utilizan como material para compost y se recicla, son nutrientes que han salido del suelo, pero que vuelven al suelo para darle abono a las plantas que realmente queremos propagar, o sea que no son malezas. Y mira, qué pregunta tan interesante. Preguntan qué micorrizas usan o si las obtienen de distintas zonas regionales. Nosotros lo que utilizamos no apuntamos a micorrizas solamente, apuntamos a todo el microbioma y lo que el trabajo nuestro es ir al monte a recoger el microbioma y ahí estarían las micorrizas, bacterias, estarían actinomicetos y un sinfín de vida que hay en el suelo, pero los utilizamos todos en conjunto al mismo tiempo. No inoculamos en las plantas solamente micorrizas, porque el suelo tiene también un ecosistema y ese ecosistema juegan
no se puede quedar uno fuera. Entonces hay que poner también las bacterias nitrificantes, hay que poner los actinomicetos, hay que ponerlos a todos en juego. Por tanto, micorriza sí, pero el conjunto. Entonces el trabajo nuestro es recoger ese microbioma del bosque y de alguna manera activarlo y ponerlo en las plantas. Digamos que no le vamos a poner a la laurisilva el microbioma de los, en este caso, del bosque termófilo, sino que iremos a recoger, buscaremos el que le corresponda a cada planta, lo activaremos y se lo pondremos a la laurisilva de una manera que sea cómoda, en este caso por fertilización. Claro. Pero no, la pregunta, no entendí la última parte que me hablabas de dónde lo sacábamos. Preguntaba me entiendo que si micorrizabais, si inoculabais micorrizas y si las obteníais de distintas zonas regionales. Pero regionales no, de los distintos pisos bioclimáticos. Claro, exacto. Entonces, digamos, la de la laurisilva, la del pinar, la del cardonal tabaigal, la del matorral costero, la de la zona de alta montaña, o sea, cada una sería recogida en su piso bioclimático, pero no de distintas regiones. Pues mira, Juan, también nos preguntan que si se tiene en cuenta evitar la coexistencia de especies hibridógenas en el mismo vivero. Preguntan también que si se lleva a cabo la producción simultánea de planteles con diferentes orígenes de material reproductivo. Si necesitas que te repita algo. La segunda no la entendí bien. Bueno, la primera, que si se evita la coexistencia de especies hibridógenas. Ok, sí se tiene mucho cuidado. Los 4 viveros que tiene el Cabildo de Gran Canaria están justamente en pisos bioclimáticos distintos. Digamos que Pilancones cultiva planta del sur, pinar del sur, el vivero de Osorio cultiva laurisilva, el vivero de Artenara cultiva pinar de norte y vegetación también de zona alta, y Tafira, que un poco cultiva de todos los pisos bioclimáticos. Digamos que donde tenemos que tener a lo mejor mucho más cuidado es en Tafira, donde tenemos mezcla de especies. Lo importante es que las especies no se van a reproducir aquí en el vivero. Digamos que si en Tafira coexistiese un tajinaste azul y un tajinaste blanco, no les vamos a dejar propagarse. O sea, ellos, antes de que inicien la reproducción, tienen que salir del vivero y mientras estén en estado vegetativo, pues no es problema. Claro. Y por otro lado preguntaban que si se lleva a cabo la producción simultánea de planteles con diferente origen del material reproductivo. Sí, puede darse el caso de que por ejemplo, el pino canario, nosotros tenemos la diferenciación norte-sur, son distintos. Entonces, puede darse el caso de tener, digamos, plantas que su origen es el norte y plantas que su origen es el sur, pero se etiquetan, se marcan y se sigue con cuidado la trazabilidad, no hay problema para hacer ese trabajo. Qué bien. También pregunta si es posible adquirir permiso para manipular plantas protegidas y ayudar a la reforestación de la isla. No entendí el sentido correcto de que si es posible adquirir permiso para manipular plantas protegidas y ayudar a la reforestación de la isla. Yo me imagino que esta pregunta viene por gente que no trabaja en el viverismo. Bueno, yo creo que hay una inquietud de hacer algo en relación al medio ambiente, pero en este caso el Cabildo de Gran Canaria tiene un sistema, digamos, organizado un sistema de voluntariado, que yo creo que es bueno que contacte con el servicio, con ese
con esa organización del Cabildo y ahí le darán una manera de canalizar esas inquietudes. Claro, perfecto. ¿Y alguna pregunta más técnica? ¿Para la fertilización se utiliza humus de lombriz? Sí, es un fertilizante idóneo y Ujú. sería bueno cuando antes les hablaba de que los sistemas de producción, en este caso el vivero, debe estar asociado con animales, con ganadería, pues ese sería uno de ellos. La lombriz, porque va a producir un material, un fertilizante de mucha calidad, idóneo para propagar, pero también para aportar microbiología al suelo. Entonces, digamos, las plantas producidas con ese tipo de recursos fertilizantes van a tener mucha calidad, del tipo del criterio que les hablaba antes, calidad biológica. ¿Y el vermicompostaje se realiza dentro de vuestros viveros? Sí, en el vivero de Tafira tenemos un lombricompostaje y, digamos, todavía no está dimensionado a todas las necesidades porque, digamos, para el nivel, el volumen de planta que producimos, pero si dan buenos resultados en breve tiempo, si obtenemos medios, lo ampliaremos, porque los resultados hasta ahora son bastante interesantes. Qué bien. Pues Juan, ya estamos terminando con las últimas preguntas. También nos preguntan si ha habido cambios, bueno, si habéis tenido que hacer cambios para hacer frente al cambio climático, como ya comentabas en las últimas etapas de los viveros. Eh, yo creo que me imagino que habéis tenido que investigar. No sé si habéis realizado algún proyecto de investigación dentro de alguno de los viveros o a lo mejor habéis tenido que cambiar algún protocolo. Sí, los cambios primero que nada en las instalaciones, o sea, ahora tenemos que, digamos que cuando crear protección para los cultivos, protegerlos, en este caso del problema climático. El problema climático, de alguna manera, para intentar explicarles lo que más hemos tenido que abordar es el tema de que enero y un calor enorme y calima, cuando se supone que estaba en pleno invierno y nosotros lo que hemos tenido que disponer de protecciones, poner sombras, poner mallas para intentar de alguna manera que las plantas estén en el clima o en las condiciones que deberían estar. Claro. Mira, parece que ha gustado el vermicompostaje y preguntan qué alimentación se usa para las lombrices. Si son restos de Eh, podas, si es estiércol. Todo en principio lo que cuando la gente desayuna, pues todos esos restos de eso tal, pero después también añadimos hojarasca, también después estiércol de vaca y lo que hablaba antes, lo que llamaban maleza, también termina preparando, o sea, todo lo que llaman mala hierba y todo eso es Claro. material que termina ahí. Las lombrices se dan el festín y después nosotros lo utilizamos y se recicla. Y Juan, ¿existen viveros de planta nativa canaria en todas las islas? Sí, En todas. en, sí, ahora últimamente yo creo que ahí están activos todos, porque en el Hierro también me parece que hace poco pues también se activó el último, Qué con lo bien. cual como mínimo uno y en algunas como Gran Canaria pues hay como 6 o 7, en Tenerife 3 o 4, en Fuerteventura creo que hay 2, pero que vamos, que al menos uno hay en En cada cada isla. isla. ¿Y qué técnica se emplea para recolectar los microorganismos? La microbiota que has comentado antes. Bueno, la técnica es muy sencilla. Lo que sí que genera bastante trabajo es localizar un sitio lo más remoto posible, lo más alejado de contaminación, lo más alejado de, digamos, de alteración por ejemplo, vamos a suponer,
en un bosque termófilo, en donde no llegue nadie, donde no haya basura, porque ahí seguramente estará muy mejor representada la microbiología, el microbioma. Entonces nosotros lo que ahí sencillamente es retirar la primera capa de hojarasca, la que acaba de caer, y la que está inmediatamente debajo y hasta 2, 3, 4 centímetros, es la que es interesante. Si apartamos un poquito eso y empezamos a ver micelios y empezamos a ver crecimientos, pues todavía mucho más interesante recoger toda esa, recoger en este caso, pues nosotros nos traemos del orden de 30, 40 kilos. Con eso tenemos suficiente para crear, combinándolo con materiales como el afrecho o el azúcar, crear digamos, como un material que podemos estabilizar y guardar en un envase. Claro. Y de ahí pues iríamos cogiendo cantidades y activando, pero que la cosa es sencillamente buscar un sitio que esté a salvo de la contaminación, donde haya acumulación de materia orgánica y tomar de ahí la cantidad necesaria para hacer esa captura de microorganismos. Pues mira, Juan, ya nos quedan solo los últimos minutos. A todo el mundo que nos está escuchando, agradecer que hayáis hecho tantas preguntas tan interesantes. Voy a comentarle a Juan las últimas y por favor ya no incluyáis más, ya lo siento. Entonces, mira, Juan, una pregunta que nos hacen es ¿cómo se pueden encontrar los viveros que hay en cada isla? Porque comentan por aquí que, que no sabían que en Lanzarote hay un vivero, por ejemplo. Yo no sé si existe una red en la que se pueden buscar los viveros de las islas. Lo más adecuado es contactar con el organismo competente en cada isla, que son las consejerías de medio ambiente de los cabildos, y ahí los pondrán. Todas las islas tienen una consejería que se ocupa del medio ambiente, y ahí estaría, en ese servicio de medio ambiente le darán información para saber dónde están localizados los viveros. Otra pregunta que también nos hacen es que cuando antes habíamos hablado de maleza, en verdad la pregunta se refería a especies invasoras. Entonces, si se extraen previamente, si esas no se compostan. Las especies invasoras en el vivero. Sí, justo. No deberían estar ahí. Pero bueno, también son material compostable y podrían también formar parte de ese compost, que al final son nutrientes que Sigue son siendo aprovechables materia para... orgánica, claro. Y a la hora de reforestar árboles, ¿se hace la plantación junto con arbustos y plantas? Bueno, digamos que ahí no es el campo que nosotros... Pero que cada proyectista tiene, cada proyectista de una restauración ambiental no utilizan métodos. Entonces, muchas veces no se hace todo de golpe, sino que se hace por fases. Una vez en una fase se implanta un tipo de vegetación y en otras sencillamente lo que se va es a ir enriqueciendo esa formación que se pretende restaurar. Claro. Pero que ahí en ese tipo cada maestro tiene su propio... Pero entendemos que normalmente no se hace todo de golpe. No es fácil restaurar una formación o un espacio de golpe, intentando poner ahí distintos niveles de vegetación de golpe. Porque en cualquier formación hay como 5 o 6 niveles. Árboles grandes que van a crear dosel, hay plantas rastreras, hay plantas, hay enredaderas, hay arbustos, hay árboles de menor tamaño, son distintos niveles. Entonces crear eso de golpe y porrazo, como que hay que un poco estudiar y ver cada condición, pero ahí es una cuestión muchas veces de ir por fase. Y también nos preguntan cuánto tiempo ha de pasar para plantar esos plantones en el campo. Entiendo que dependerá totalmente de la especie, ¿verdad?
No, cuando la planta va encaminada a restauración forestal, lo idóneo es que vaya de un año. Entonces, de un ciclo de cultivo, una savia que llamamos. Entonces, lo ideal es que la planta vaya de un año y, y esa es la que tiene más posibilidades de arraigar y de tener futuro en el monte. Claro. ¿Y habéis tenido alguna especie en especial que no haya manera de sacar adelante? Hombre, todavía está por llegar. Digamos que de las que hemos ido, de las que hemos tenido encargos de reproducir, hemos conseguido, o sea, algunas con más dificultad, otras con menos dificultad, pero bueno, donde encuentras dificultad, pues sabes que tienes que esmerarte más en conocer su biología reproductiva, en buscarle las vueltas, en ver dónde está el problema, porque en Claro. principio todas son susceptibles de cultivarse. Pues Juan, ya terminamos. Nos preguntan también ¿algún ejemplo de buenas prácticas de agroecología dentro de los viveros? O no sé si también fuera de ellos cuando las pasáis al campo. Ok. Bueno, en el vivero las prácticas de agroecología son muchas, pero evidentemente el reciclar los nutrientes, el crear que los propios viveros sean un agroecosistema, Claro, que allí estén todos los que están invitados a participar, insectos buenos, insectos malos, pájaros, todos, dependiendo del tamaño, el nivel de vida que pueda albergar un vivero es inmenso. Y y tanto el que vemos como el que no vemos. justo. Me refiero a la microbioma que tiene que haber y después al resto de elementos de cualquier ecosistema. Pues Juan, ya termino con la última pregunta. ¿Cómo podemos enterarnos de que hay algún encuentro de viveristas? Y si la gente que no somos viveristas podemos asistir o no se No, en puede. principio es para viveristas y, no, y no podrían asistir, pero sí que pueden tener acceso a lo que de algún modo se publica, se hace llegar a la gente, digamos, las cosas que se avanzan allí. No entendí después la primera parte de la pregunta. Nada, si las personas que sí que son viveristas, ¿cómo pueden enterarse de que están estos encuentros? ¿Dónde se Ok. publicitan? Sí, normalmente, digamos, el evento de referencia son las jornadas forestales de Gran Canaria, que se celebran todos los años sobre noviembre, y dentro de esas jornadas forestales estarían lo que son los encuentros de viveristas. Perfecto. Pues nada, Juan, nos gustaría si nos puedes dejar algún contacto tuyo o alguna red social donde podamos hablar contigo. Creo que a la gente le ha gustado mucho lo que nos has contado y se ha Perfecto, quedado ¿no? con ganas de más. Un sitio donde contactar es el vivero forestal de Tafira. Nosotros estaríamos en teléfono para contactar es 35 69 56, que es el teléfono del vivero. Nada, Juan, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu sabiduría. ¿Quieres despedirte? Sí, gracias y buen día. Muchas gracias a ti. Para cerrar el seminario, me gustaría dar la voz a la Fundación Foresta, que es el jefe de filas del proyecto TRIMAC, para que José Manuel Caballero, ambientólogo y coordinador de este proyecto desde la Fundación, pueda cerrar el seminario y compartir con nosotras y con nosotros unas palabras. José Manuel, cuando quieras. Sí, yo creo que se me oye, ¿verdad? Se te oye, sí. Vale, genial, perfecto. Bueno, nada, en primer lugar, bueno, ya María me ha presentado, ¿vale? Soy el coordinador de TRIMAC y técnico de Foresta, que somos quienes estamos al frente del proyecto TRIMAC junto con el resto de socios de Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de La Gomera y ADEGE. Y en primer lugar agradecerles a Juan, Alicia y Marco porque hayan dedicado un ratito de su tiempo a venir a
bueno, a contar la experiencia y a contar la realidad de todo, detrás de todos estos proyectos, ¿vale? No, hemos visto, yo creo que no es sencillo, que conlleva un trabajo de muchísimos años, mucho compromiso, mucho esfuerzo económico, de tiempo, de personal, para que al final los resultados salgan y que las administraciones públicas, fundaciones como nosotros o la propia sociedad civil, pues bueno, se encargue de seguir conservando la maravillosa biodiversidad que tenemos aquí en Canarias, ¿vale? Este seminario lo hemos enfocado un poco porque una de las patas importantes del proyecto TRIMAC es el de actualizar y dotar a todos los territorios socios de los viveros o de las mejoras de los viveros adecuadas para que su labor pueda seguir funcionando. Yo creo que en Canarias llevamos una dinámica bastante importante de conservación y restauración de nuestro medio natural y vemos que los viveros son una de las patas fundamentales para que esta recuperación se pueda llevar a cabo, ¿vale? Entonces, bueno, contemplamos dentro de todo el proyecto, pues eso, la adecuación y la reestructuración nueva de muchos de los viveros aquí en Gran Canaria. La Gomera también va a hacer lo suyo propiamente, como ya se ha comentado, y los compañeros del resto de países africanos, como Senegal, Mauritania y Cabo Verde, pues también tienen en mente empezar a aplicar estos viveros en su territorio. Y también quería despedirme, bueno, dándole las gracias a las más de 80 personas que han estado hoy conectadas aquí en directo, ¿vale? Yo creo que un poco esto refleja las ganas que tiene la sociedad civil en seguir conociendo y en seguir siendo partícipes de la recuperación de nuestra biodiversidad. Que 80 personas dediquen su mañana a conocer proyectos de este tipo, la verdad que es realmente admirable y de nuestra parte le damos sinceramente las gracias por ello. Dentro de TRIMAC y dentro de Foresta, pues teníamos una serie de acciones para participación ciudadana y educación ambiental planteadas, pero es verdad que con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, pues muchas de estas acciones se han venido abajo o se han tenido que pausar. Es verdad que estamos en una situación donde vamos a ir mejorando y vamos a intentar ir promoviendo y sacando adelante pues, muchas de estas acciones de educación ambiental para que la gente pueda participar, ¿vale? He dejado en el chat la página web y las redes sociales, tanto el Facebook como el Instagram del proyecto, porque ahí es donde vamos colgando todas las acciones y ahí es donde colgaremos las conclusiones y también los vídeos de estas jornadas. Como ya les comentamos al principio, se están grabando para que después puedan quedar abiertas al público y sea una herramienta más de divulgación, ¿vale? Yo creo que tanto Juan como Marco y Alicia nos han dado números realmente esperanzadores. Por ejemplo, Alicia hablaba de que ya tienen 1000 ejemplares de limón dentro del vivero. Marco con su trabajo lleva más de 1500 muestras recolectadas, lo que implica un poco el trabajo que tienen. Y el Cabildo de Gran Canaria con Juan pues nos han dicho más de 200.000 árboles, bueno, especies de árboles y arbustos, los que consiguen sacar cada año, ¿vale? Así que por nuestra parte, darle las gracias nuevamente a los tres ponentes y a las administraciones a las que forman parte, de verdad, por echarnos una mano y por participar, y a todos ustedes por estar ahí. Espero verles en las siguientes jornadas que vamos a seguir haciendo. Las redes sociales están ahí estarán al tanto de todo. Y gracias y que pasen una buena tarde. Muchísimas gracias, José Manuel, y como él ha comentado, también a los ponentes y a todo el mundo que nos ha escuchado. Repito de nuevo, os animamos a seguir tanto el Instagram como el Facebook como la página web de TRIMAC, porque ahí anunciaremos futuras actividades y, por supuesto, estáis invitadísimas e invitadísimos a colaborar con este proyecto siempre que queráis. Así que nos vemos pronto, muchas gracias y que el medio ambiente y su protección siga adelante. Un saludo.